Este hombre se hacía llamar el ángel del Apocalipsis. Fue responsable de dañar a cientos, quizás a miles de mujeres y niñas. Nunca pensé que en un lugar donde me sentía más protegida ocurrirían las experiencias más horribles. Así lo relató una mujer al referirse a una conocida iglesia pentecostal que, según su página web, asegura contar con 5 millones de miembros bautizados y 15,000 templos en 60 países. Estamos hablando de una organización religiosa significativa, consideradas por muchos como el fenómeno espiritual más relevante de los últimos 50 años. Sin embargo, detrás de sus muros sagrados y sermones inspiradores se esconden secretos y escándalos que han estremecido sus bases en los últimos años. Esta iglesia ha sido más conocida por las controversias de sus líderes y prácticas sectarias que por sus sermones y actos de caridad. Mientras este supuesto apóstol predicaba un mensaje divino, muchos de sus miembros y seguidores vivían un verdadero infierno. Estamos hablando de la iglesia La Luz del Mundo, aunque para muchos esta iglesia no ha traído más que oscuridad a sus vidas. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo pudieron suceder estos horrores y cómo pudieron llegar tan lejos? ¿Y qué ocurrió después? Bueno, mi gente, te lo cuento. La historia comienza el 6 de abril de 1926 en Guadalajara, Jalisco, México, cuando Eusebio Joaquín González afirmó haber recibido una revelación divina. Según él, Dios le había cambiado el nombre a Aarón y le había ordenado restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Pero al igual que tú, también me pregunté, ¿cómo puede ser esto? Eusebio se autoproclamó apóstol de Dios y fundó la iglesia Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta organización, la figura del apóstol es fundamental. Sin él, no hay iglesia, doctrina, enseñanza ni salvación según sus fieles. Los seguidores creen que todo lo que poseen, desde su trabajo hasta su salud, es gracias a las oraciones del apóstol. Cuestionar sus acciones, palabras o ideas se considera un pecado, ya que sería dudar de la elección divina. Su mensaje de prosperidad permitió que la iglesia creciera rápidamente y en 1953 el gobernador de Jalisco le donó 14 hectáreas de tierra para construir su templo, conocido hoy como la hermosa provincia, habitada casi exclusivamente por los miembros de la iglesia. Antes de morir, Eusebio dijo haber tenido otra revelación en la que nombró a su hijo Samuel Joaquín, de 27 años, como su sucesor, el ángel del Apocalipsis. A los 66 años, Eusebio dejó a Samuel a cargo de unos 100 templos y 15,000 miembros. El liderazgo de Samuel se centró en la expansión internacional de la iglesia, alcanzando 50 países y construyendo un nuevo templo en la hermosa provincia. Este edificio, que tardó 8 años en completarse, se financió con las ofrendas y las manos de obras de los fieles, aprovechándose así una vez más de la generosidad de los creyentes. Y cuando hablo de ofrenda, no me refiero a los diezmos, ya que los diezmos van íntegramente al apóstol, porque para todo lo demás se pedían aportaciones especiales. Lo sé, vergonzoso, ¿verdad? Pero esa es la cruda realidad. A diferencia de su padre, Samuel estuvo envuelto en escándalos durante toda su vida. Se decía que utilizaba métodos sectarios para controlar a los miembros, predicando que quien no perteneciera a la luz del mundo estaba condenado eternamente. Además, Samuel llevaba una vida lujosa y ostentosa, con gastos excesivos, como la compra de un zoológico de animales exóticos en Texas. Era tanto la opulencia y los lujos que a su familia se le conocía como la familia real y a sus hijos le llamaban los príncipes. Mi gente, esto solo era la punta del iceberg de lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar. Lo que ocurriría detrás de puertas cerradas era mucho más aterrador. Samuel formó un grupo selecto llamado los Incondicionales, compuesto por jóvenes dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Seleccionaba a los más jóvenes y los hacía firmar un documento que le otorgaba el control absoluto de toda su vida, incluyendo con quién debían casarse. Imagínate esto, al punto de que muchos se le avisaba con tan solo unos días de antelación y ni siquiera sabían con quién se iban a casar, y lo descubrían en el momento de la celebración de su boda. Nadie cuestionaba la sabiduría de Samuel Joaquín para elegir, y que poseía la sabiduría de Dios, y para ello era suficiente para obedecer sin dudar. Lo más oscuro de todo esto era que Samuel utilizaba a estos jóvenes para su propio beneficio y su vida de lujo. Y solo unas pocas personas valientes se atrevieron a decirlo. En los 90, 5 mujeres anónimas y un hombre llamado Moisés Padillas lo acusaron de abusos y violación. Pero para sorpresa de todos, el gobierno no actuó, no hizo nada.
y el caso se desestimó por falta de pruebas, aunque muchos creen que se debía al soborno realizado a agentes del gobierno. Las personas afectadas no recibieron apoyo ni de otros líderes de la iglesia, ni mucho menos de las autoridades. Fueron tratadas con hostilidad, consideradas apóstatas y rechazadas por sus propias familias, que evidentemente habían sido adoctrinadas para que ciegamente no se opusieran en nada. Esto no era nuevo. Desde pequeño se le enseñaba que Samuel Joaquín era lo más importante para sus vidas y que servirle era una gran bendición. Este supuesto ángel del Apocalipsis tenía sus propias técnicas para aprovecharse exitosamente de estas personas y que no se cuestionaran en ninguna cosa. Este maníaco usaba sus propias secretarias para captar nuevos miembros e instruirlas en sus programaciones mentales, preparándolas para lo que venía. Cuando alcanzaban una edad de 14 años, eran elegidas para formar parte de un grupo selecto, privilegiado, que podrían servir al apóstol Samuel en las horas de la comida. De este grupo, se elegían a las favoritas del apóstol y se le asignaba la tarea de entretenerlo, normalmente con bailes inocentes. Y luego de esto, seleccionaban a alguna de este grupo para pasarla al siguiente nivel, el grupo privado del apóstol. Aunque en sus mentes creían que cada nivel le traería más bendiciones, no podrían estar más equivocadas, porque era aquí donde empezaban sus pesadillas. Le pedían que hicieran cosas de las cuales no puedo mencionar en este video, pero ya se pueden imaginar. Imagínate que le decían que eran elegidas y lo que hacían era un acto espiritual que le acercaba más al apóstol y a Dios. Lo peor de todo era que algunas de ellas estaban convencidas de que esto era cierto, hasta el punto de que sentían amor y respeto por el apóstol, que sin pensarlo hacían lo que éste le pedía. Mientras se llevaba a cabo este acto, las secretarias le preguntaban que si estaban agradecidas con el apóstol y ellas le contestaban sí, claro que sí. Entonces le decía que debían demostrar su agradecimiento con lo más preciado que tenían, que era su flor, su pureza. Así Samuel convertía a estas jóvenes en sus concubinas para utilizarlas cada vez que quisiera. Incluso si estas jóvenes llegaban a casarse, él las seguía llamando para complacerlo. La verdad que este monstruo no tenía límites. Este ser repugnante le hacía creer a sus fieles que servirle de esta manera era algo sagrado y que era la bendición más grande que podrían recibir en sus vidas. Obviamente esto sería algo que marcaría sus vidas para siempre. En el 2014, a los 77 años, Samuel Joaquín perdió la batalla contra un cáncer y la gente estaba triste y en pánico. La persona que le podría guiar hacia la salvación ya no estaba, pero su esperanza no moriría por mucho tiempo. Unos días después, el 14 de diciembre del 2014, a través de una supuesta nueva revelación, se anuncia el siguiente apóstol del Señor, el nuevo ángel del Apocalipsis, Naasón Joaquín, uno de los hijos menores de Samuel. Lo que no llego a entender es por qué estarían tan afanados por tener un título con este nombre, el ángel del Apocalipsis. A lo mejor era por sentirse poderoso o temible frente a los religiosos al llamarlo así. Déjame saber en los comentarios qué opinas. En fin, a pesar de su fama de mujeriego, Naasón fue preparado para suceder a su padre. Y era un secreto a voces que Naasón hacía cosas desde su adolescencia que no me atrevo a mencionar en este video. Y lo peor de todo es que su padre lo sabía y aún así lo preparó para sustituirlo. Aunque tampoco creo que sería sorpresa para nadie, porque los dos eran iguales. Naasón utilizó los mismos métodos que su padre, pero este era aún más posesivo y déspota. Incluso hubieron muchas mujeres que decían que con su padre incluso sentían amor, pero con Naasón sentían miedo y terror. Reclutaba mujeres de la misma manera que su padre y la preparaba para que le entregaran su posesión más preciada al apóstol. Manipulaban a las mujeres para que se entregaran al apóstol de manera incondicional. Naasón tenía jóvenes a disposición para satisfacer sus deseos, tenía una regla espiritual que le permitía estar con diferentes fieles cada día. Tenía grupo de jóvenes en cada ciudad, cada una compuesto con 8 a 10 jóvenes y cada grupo estaba bajo su control. Y gente, recuerda que estamos hablando de una iglesia que tiene ubicaciones en más de 60 países. Imagínate cuántas personas marcaron, cuántas vidas terminaron destruidas a cambio de una supuesta bendición terrenal y salvación eterna. Los fieles estaban tan adoctrinados desde su infancia, tanto que seguían admirando a este líder a pesar de sus actos. Lamentablemente no podían ver más allá de la verdad que le habían puesto delante de sus ojos y a la que ellos mismos estaban anclados. Y los que verdaderamente sabían lo que ocurría dentro de la luz del mundo, seguían alabándolo, facilitando sus atrocidades. Aunque muchos de ellos no sabían lo que realmente estaba pasando, muchos otros, aferrados a esta doctrina, fueron cómplices para que este hombre malvado hiciera las cosas que le antojaba y se le ocurriera. E incluso lograron que recibiera un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
lo que solo fortaleció su sensación de impunidad. Imagínate que no era sorpresa que este hombre se sintiera un dios. Sin embargo, los afectados finalmente encontraron la fuerza para hablar, la primera chispa que fijó el camino hacia la justicia. Shotty Martin, una de las principales voces en su contra, rompió el silencio a través de Reddit y contó toda su trágica historia a mano de estas personas. Con tan solo 9 años, fue víctima de Samuel y unos años después, luego de Naasón. Tras su valiente acto, más mujeres comenzaron a contar su historia y 5 valientes mujeres alzaron su voz clamando justicia. Muchas mujeres no se atrevieron por miedo a las represalias y su fidelidad a esta iglesia y no se atrevieron a salir de su oscuridad. Pero estas 5 mujeres bastaron para desatar un movimiento masivo. 5 valientes mujeres conocidas como Jane Doe denunciaron anónimamente a Naasón en Estados Unidos, proporcionando pruebas suficientes para su arresto. El 3 de junio de 2019, Naasón y 2 mujeres, Alondra Ocampos y Susana Medina, fueron arrestados en Los Ángeles y enfrentaron 26 cargos relacionados con el tráfico humano, producción y distribución y posesión de material ilícito, abuso y explotación. Y otra mujer, Rafaela Rangel, también estaba implicada y hasta el día de hoy sigue prófuga de la ley. La gravedad de los crímenes y el riesgo de fuga llevaron a que le impusieran una fianza de $90 millones, la más alta de la historia de California y una de las más altas de la historia de Estados Unidos. Pero a pesar de todo esto, como si se tratara de una pésima broma, la iglesia continuó apoyando a Naasón durante todo el proceso. Los líderes afirmaban que el juicio era una prueba del diablo y que lo mejor era no investigar nada, porque obviamente no querían que se enteraran de las atrocidades que habían cometido a puertas cerradas su amado líder. Pero Alondra Ocampo, ayudante de Naasón, confesó todo a cambio de una sentencia reducida de 4 años. Lo más escalofriante de todo esto es que reveló que esta práctica venía sucediendo desde muchos años atrás y había comenzado con Eusebio en 1926. Y lo más retorcido de esta historia era que toda la familia lo sabía y practicaba y era parte de estas malvadas actividades. Tras casi 100 años de impunidad y sin consecuencia, por fin se hizo justicia. Naasón fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión. Lamentablemente su sentencia se redujo a 11 años y 8 meses por buena conducta, lo que causó indignación entre los afectados. En comparación con líderes de otras sectas que recibieron condena mucho más severa y larga por delitos similares, se cree que fueron miles de mujeres a las cuales le hicieron esto y en muchos casos se supo que las propias madres y abuelas de estas jóvenes también pasaron por las mismas horribles cosas a manos de estas terribles personas. Y como era de esperar, Alondra también pasó por esto y Naasón la utilizó al igual que a las demás para sus fines retorcidos. Fue adoctrinada física y mentalmente para que sea una cómplice en sus planes diabólicos. Comenzó a los 8 años a mano de Samuel Joaquín y años después continuó en su hijo Naasón. Vivió su propia carne todos los cargos de los cuales se acusaban a Naasón, ya que también pasó por ellos. Lamentablemente en su débil mente manipulada, para ella estaba trabajando para el elegido de Dios. Las audiencias fueron bastante complicadas, ya que no habían evidencias previas de que Naasón había obligado a estas mujeres a hacer las cosas que le pedía. Obviamente, si desde muy joven les enseñaban a hacer todo lo que se le ordenaba, no era necesario obligarla. La realidad es que al pensar que estaban realizando un acto agradable a Dios, o sentir el miedo de perder su salvación, o simplemente ser rechazada por su propia comunidad, era suficiente para que ellas obedecieran en todo. Una de ellas le dijo al juez que no hace falta amenazar a una persona para que haga algo indebido. En realidad lo que hacen es corromper los valores, corromper la moralidad, crear una falsa identidad de servidumbre y sumisión. Pero la peor injusticia estaba por suceder. Tras pasar 3 días antes de que se celebrara el juicio, Naasón firmó un acuerdo para que tan solo se le diera 16 años y 8 meses de prisión, a cambio de confesarse culpable por tan solo 3 cargos de acto indecoroso hacia jóvenes. Imagínate la impotencia de las mujeres y familias destrozadas que le rogaban al juez que le escucharan y que le hicieran justicia. Al parecer el juez Ronald Lescoin no tuvo otra opción que aceptar el acuerdo. Sus palabras textuales antes de cerrar el caso fueron: "Nunca dejo de asombrarme de lo que algunas personas hacen en el nombre de la religión y cómo se arruinan las vidas con el pretexto de servir a un ser supremo". Después se dirigió a las mujeres y familias afectadas con voz quebrantada y entrecortada y les dijo: "En este momento me disculpo con todos ustedes, mis manos están atadas. Los abogados hacen lo que hacen, pero el mundo las ha escuchado, se lo prometo". Y a los familiares de Naasón le dijo que deberían darle vergüenza por abandonar a estas mujeres. Y para terminar volteó hacia Naasón y le dijo: "Usted es una mala persona que destruye vidas".
Originalmente eran 26 cargos en su contra y una fianza de $90 millones. Este caso se trataba de algo sumamente serio, pero al final todo se redujo a una ridícula sentencia de 16 años. Y aún más terrible fue saber que tan solo unos meses después su sentencia fue reducida a 11 años y 8 meses por buena conducta. Por favor, mi gente, solo piensen en el caso de Keith Rayner, el líder de una secta acusado de cargos similares, y a él le dieron 120 años de prisión, o a Warlake Einstein, un magnate cinematográfico, que le dieron 38 años por 3 cargos iguales a los de Nazón. Pero esta lacra, este monstruo apocalíptico, solo le dieron 11 años porque supuestamente el ángel fue bueno en la cárcel. Sorprendentemente, a pesar de sus delitos y propagación masiva de su caso, Nazón sigue liderando la iglesia a través de llamadas y cartas desde la prisión. Decididos, pero también agradecidos contigo. Sus seguidores continúan defendiéndolo y considerándolo una persona íntegra y afirman que su iglesia sigue sólida y esperando la liberación de su amado apóstol. Después de ver todo esto, para mí solo puede tener una explicación, que son demonios quienes influyen y actúan en este lugar y los mantienen cegados para que no puedan ver la realidad. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, entes demoníacas de las tinieblas. En México hay demandas civiles y penales en contra de Nazón y animan a otras personas afectadas a que se atrevan a denunciarlo para que este monstruo no salga de prisión, ya que se espera que sea liberado en 2031. Ojalá Dios meta su mano y se haga algo al respecto y el sistema no vuelva a fallarle a esos familiares afectados y se pueda hacer justicia para todas ellas. Este caso nos recuerda la importancia de proteger a nuestros hijos y no dejarnos llevar por las figuras de autoridad. Nuestros hijos deben ser siempre nuestra primera prioridad. No debemos dejar que cualquier persona haga lo que desee con ellos, ni siquiera a cambio de una supuesta bendición. Algo que sí quisiera aclarar es que esto no pretende ser de ninguna manera ni mucho menos una crítica en contra de la iglesia. Como tú, soy un fiel creyente en la palabra de Dios, pero no deposito mi confianza en ningún hombre. Escucho el mensaje y pido a Dios sabiduría, entendimiento y discernimiento. Estudio la Biblia y busco en la fuente de la verdad, que es la Biblia, y de todo esto tomo lo bueno y desecho lo malo. Porque la verdad es que creo que las iglesias pueden ser espacios de crecimiento donde se habla de valores y principios atemporales que nos hacen crecer y aprender a ser mejores personas. Pero la confianza en figuras o instituciones no debe reemplazar las responsabilidades como nosotros como padres de educar y vigilar a nuestros hijos. La comunicación abierta y la educación en casa son herramientas fundamentales para empoderar a los niños y prepararlos para enfrentar situaciones de riesgos. Es vital que los niños sepan que siempre pueden contar con sus padres y encontrar en ellos un refugio seguro, porque la transmisión de los valores y la educación emocional comienza en casa. Que sientan que en sus padres siempre pueden encontrar quien los enseñe a enfrentar las situaciones de la vida, quien los escuche, lo comprenda y los consuele, una voz sabia que lo haga sentir guiados y un amor incondicional. Como padres, tenemos la responsabilidad de ser ejemplos positivos para ellos y romper el ciclo de cosas indebidas para que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo más justo y seguro. Recuerda que nuestros hijos nos observan y están más atentos a su entorno de lo que nosotros pensamos. Son sumamente influenciados por lo bueno y lo malo de nuestras vidas. Este tipo de traumas que afectan su comportamiento y conductas pueden transmitirse de generación en generación, no solo a través de acciones directas, sino a través de comportamientos, valores internalizados y creencias. No es un secreto que los niños son como una esponja que absorben y imitan los patrones de sus padres. Debemos ser ejemplos siendo una herramienta de bendición y no de maldición para sus vidas. Es necesario que de vez en cuando nos detengamos a reflexionar de nuestras acciones, de forma de pensar y en lo que estamos transmitiendo a los demás y en especial a quienes más confían en nosotros, que son nuestros hijos. Porque estamos más que seguros que todos, sin excepciones de personas, tenemos comportamiento que no nos hace sentir orgullosos y que de seguro no queremos traspasar a nuestras generaciones. La buena noticia es que aún no es tarde, porque los patrones se pueden romper, pero está en cada uno de nosotros de cambiar el pasado, de cambiar nuestros malos comportamientos, educar correctamente y decidir qué realmente queremos heredarles a nuestros hijos. Y tengo para decirte algo que es mucho más importante que cualquier herencia material, es heredar valores inquebrantables
estables, estabilidad emocional, principios atemporales, amor genuino, sabiduría y una actitud de liderazgo ante las responsabilidades de la vida. Y esto se manifiesta en personas con mentes fuertes que no se dejan manipular. Y para terminar, tengo algo para decirte, que si has pasado por alguna situación similar, de corazón te digo que lo siento, pero recuerda que tu pasado no define tu futuro. Todos tenemos el poder de romper los ciclos y sanar. Todo está en tus manos. Debemos seguir los pasos de Jesús y su palabra, que es nuestro camino a seguir. Y Él es más que suficiente. No dejemos de alzar nuestra voz, de levantar nuestras manos por la justicia y para proteger a los más vulnerables. Solo así podremos construir una sociedad más justa y libre de abusos.